Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de este hermoso suéter tejido en crochet con estas hermosas orillas tejidas en el cuello y en las mangas. Espero que les guste. También les estaré mostrando cómo dejar los espacios para los ojales, para ponerle botones si gustan. Yo en esta ocasión lo dejé así sin botones y espero que les guste. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos, que dejen su like y su comentario, eso me ayudaría mucho y yo se los estaré agradeciendo muchísimo. También aquí abajo les dejo los enlaces a mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Los materiales que voy a utilizar para tejer este suéter van a ser 400 gramos de este hilo de la marca Alice, se llama Angorita Gold. 400 gramos. Voy a estar utilizando la hebra doble, una hebra de una madeja y la otra hebra de otra madeja. Van a ser en total 400 gramos. También voy a utilizar el ganchillo del número 5, unas tijeras y una aguja lanera para esconder las hebritas que nos sobran. Cada una de estas madejas trae 100 gramos, 500 metros. También trae las medidas en onzas y en yardas. Aquí lo recomiendan tejer con el ganchillo del número 5. Yo estoy usando la hebra doble y estoy utilizando el ganchillo del número 5. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí les voy a mostrar cómo sacar la medida del ancho del canesú que vamos a tejer. Para sacar la medida de lo ancho del canesú, vamos a medir de este lado del hombro y de este lado del hombro, donde empiezan los brazos, vamos a medir con una cinta y esa medida la vamos a anotar. Yo en mi caso la medida que voy a sacar son 45 centímetros. Eso es el ancho del canesú, de la medida que yo saqué, 45 centímetros. Pero la medida que yo saqué, la saqué de una blusa que va más pegada al cuerpo y el suéter lo quiero como más sueltecito, entonces le voy a agregar unos centímetros más. En total voy a tejer 51 centímetros. Esto va a ser el total del canesú que yo voy a tejer. Esto para que ustedes, según la medida que saquen, le agreguen unos centímetros más para que no quede tan ajustado al cuerpo. Yo aquí, al tener 51 centímetros de ancho del canesú, en total va a medir 102 centímetros. Porque 51 centímetros del frente y 51 centímetros de la parte de atrás, las dos me suman 102 centímetros. También voy a sacar la medida de aquí de la parte más ancha del pecho. Voy a medir con una cinta, voy a medir por debajo de los brazos y esa medida la voy a anotar. Yo en este caso tengo 112 centímetros para el contorno de pecho que yo necesito. Entonces, como aquí tengo 102 centímetros en lo ancho del canesú, voy a agregar cadenitas al canesú al separar las mangas según la medida que necesite. Como aquí yo tengo 102 centímetros, para tener esta medida que es el ancho total del contorno de pecho, necesito 10 centímetros. Voy a medir cuánto me miden las cadenitas y esa es la medida de cadenitas que vamos a agregar aquí en la parte de abajo para alcanzar esta medida. Como la medida del ancho del canesú, tomando en cuenta los dos lados, en la parte de atrás y la parte de enfrente del canesú, son 102 centímetros, entonces voy a tejer 10 centímetros de cadenitas, 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado. Ya sea que las cadenitas, si tejo 5 cadenitas y me dan los 5 centímetros, pues voy a tejer 5 cadenitas aquí y 5 cadenitas acá. Si tengo que tejer 10 cadenitas para tener 5 centímetros, entonces agrego 10 cadenitas aquí y 10 cadenitas acá. De esta forma vamos a sacar el ancho total del contorno de pecho. Los materiales que voy a utilizar para tejer este suéter van a ser 400 gramos de este hilo de la marca Alice, se llama Angorita Gold. 400 gramos. Voy a estar utilizando la hebra doble, una hebra de una madeja y la otra hebra de otra madeja. Van a ser en total 400 gramos. También voy a utilizar el ganchillo del número 5, unas tijeras y una aguja lanera para esconder las hebritas que nos sobran. Cada una de estas madejas trae 100 gramos, 500 metros. También trae las medidas en onzas y en yardas. Aquí lo recomiendan tejer con el ganchillo del número 5. Yo estoy usando la hebra doble y estoy utilizando el ganchillo del número 5. Bueno, pues vamos a comenzar. Otra cosa que podemos hacer también para medir el ancho que le vamos a dar al canesú es medir una playera o una prenda que tengan ustedes que les quede bien. Y vamos a medir de aquí de donde empieza la manga, de la parte de acá arriba,
de esta forma. Y este es el tamaño que le vamos a dar al canesú. Esta es otra forma en la que pueden sacar esta medida. Antes de comenzar, también vamos a tejer una cadenita que mida el contorno más ancho de nuestra cabeza. Vamos a medir nuestra cabeza y eso debe de medir nuestra cadenita. Para sacar el ancho del canesú que vamos a tejer, como ya les comenté, vamos a medir de aquí hasta aquí. Y ese es el ancho que vamos a tejer para el canesú. En este caso yo aquí voy a anotar de ancho voy a tejer 45 centímetros. Después de tener la cadenita que ya mida el contorno total de la cabeza, voy a contar las cadenitas y yo en este caso tengo 80 cadenitas. Después de que ustedes tejan las cadenitas y cualquiera que sea la cantidad la van a anotar. Yo aquí tengo un total de cadenas 80. Estas 80 cadenas las vamos a dividir para sacar los puntos que le corresponden a cada una de las mangas. Dividimos 80 entre 5, el resultado es 16. Aquí les voy a mostrar. Tengo un total de 80 cadenas, ustedes lo hacen con las cadenas que tengan. 80 entre 5, el resultado es 16. 16 puntos le tocan a cada una de las mangas. Yo aquí tengo un dibujo simulando el tejido con cada una de las partes. Aquí tengo la espalda, estas serían las mangas y este sería el frente. El frente dividido en dos. Entonces tengo 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso estamos dividiendo aquí 80 cadenas o 80 puntos entre 5 para sacar la cantidad de una de las mangas. El resultado es 16, entonces aquí anoté 16 puntos para cada una de las mangas. Ahora vamos a sacar la cantidad de puntos que le corresponden a la parte de la espalda y a la parte de enfrente. Para la parte de la espalda y para la parte de enfrente van a ser la misma cantidad de puntos, solo que en la parte de enfrente la vamos a dividir porque el tejido va a ir abierto. Si nuestro tejido fuera cerrado serían los mismos puntos sin dividir. Entonces para la parte de la espalda y para la parte de enfrente vamos a dividir de esta forma. Las mismas 80 cadenas. Ahora solamente entre 2, que es la espalda y la parte de enfrente. Entre 2, el resultado es 40. Entre 2, aquí tengo 40. 80 entre 2 es 40. Ahora a estos 40 le vamos a restar 16, que es la cantidad de una de las mangas. Menos 16 igual a 24. Entonces el resultado final de puntos que le corresponden a la espalda y a la parte de enfrente son 24. Entonces 24 puntos los voy a poner para la espalda y 24 para la parte de enfrente. Como el frente está dividido en dos, voy a poner 12 para un lado y 12 para el otro. Como yo en este caso tejí 80 cadenas y la cantidad, el resultado para los puntos de la espalda, de las mangas y del frente es exacto, no siempre sale así. Voy a darles otro ejemplo en caso de que tengan otra cantidad de puntos, que es lo que van a hacer. Vamos a suponer que tienen 75 cadenas. 75 cadenas. Vamos a hacer un dibujo que simule nuestro tejido. Entonces ya tenemos que son 5 partes, las 2 partes de enfrente, las 2 mangas y la espalda, son 5 partes. Y supongamos que tenemos 75 cadenas, vamos a hacer lo mismo. Dividimos 75 entre las 5 partes del tejido para sacar la cantidad de puntos que le corresponden a las mangas. Entre 5, el resultado es 15. Entonces 15 le corresponden a cada una de las mangas, 15 puntos. Ahora, para sacar la cantidad de puntos que le corresponden a la parte de la espalda y a las partes de enfrente, los mismos 75 entre 2 nos da resultado de 37.5. Lo anotamos, 37.5.
5. Aquí le vamos a restar la cantidad de una de las mangas, que sería 15. Aquí tenemos 37.5 menos 15, que es la cantidad de puntos de una de las mangas. El resultado es 22.5. Entonces 22.5 sería la cantidad que le corresponde a la parte de la espalda y 22.5 a la parte de enfrente. Pero como aquí nos dio como resultado 0.5, no podemos dividir medio punto para dividirlo entre la espalda y el frente. Tenemos 22.5 para la parte de la espalda y luego vamos a sumar 22.5 para la parte de enfrente y 30 puntos que suman la cantidad de las dos mangas. 30. Entonces aquí tenemos 5 más 5 son 10. 2 más 2, 4 y más 1, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nos da los 75 puntos que tenemos. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a quitar el punto 5 y vamos a quedarnos solamente con 22 puntos para la espalda y 22 puntos para la parte de enfrente. Así ponemos 22 puntos en la espalda y ponemos 11 puntos para un frente y 11 puntos para el otro frente. Así lo van a hacer con cualquier... Esto lo pueden hacer siempre con cualquier cantidad de puntos que tengan. Si les salen puntos, el punto lo van a quitar. Lo quitan y se quedan con la cantidad entera de puntos. Y entonces ahora en lugar de 75 puntos, vamos a sumar 22 puntos que tenemos para la parte de la espalda, 22 puntos para la parte de la frente y los 30 puntos que suman las dos mangas. Entonces nos salen 74 puntos. Como en este ejemplo yo les di 75 puntos, entonces a estos 75 puntos le van a quitar un punto y se quedan solamente con 74 puntos. De esta forma sacan la cantidad de puntos que necesiten para dividirlo entre las 5 partes del tejido. Bueno, pues espero que me hayan entendido y vamos a continuar con el tejido. Bueno, como yo ya les había comentado, yo tengo 80 cadenas para el tamaño que yo estoy tejiendo. Y voy a dar una vuelta de puntos bajos sobre cada una de todas las cadenas que tengo. En total voy a tejer 80 puntos bajos. Para empezar voy a tejer una cadena que no voy a contar y voy a comenzar a partir de la segunda cadena. Aquí yo voy a marcar este primer punto y voy a continuar tejiendo puntos bajos por toda la cadena. Después de que ya terminen de dar su vuelta de puntos bajos, ahora sí vamos a separar las cadenas que le corresponden a las partes de enfrente, a la parte de las mangas, a la parte de la espalda. Como yo les dije, en la medida que yo estoy tejiendo, necesito 24 puntos para la parte de la espalda, 16 para la parte de las mangas y 12 para cada una de las partes de enfrente. Aquí terminé la vuelta. Voy a contar 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí voy a poner el marcador. Y luego para la parte de la manga necesito 16 puntos. Voy a contar los siguientes 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Marco este punto. Ahora para la parte de la espalda necesito 24 puntos. Voy a contar los siguientes 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Marco este punto y voy a marcar los 16 puntos de la otra manga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos y marco el punto. Y de este lado me deben de quedar 12 puntos, que es la otra parte de enfrente. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Aquí es donde comenzamos, donde marqué el primer punto. Entonces aquí tengo los 12 puntos restantes. Aquí tengo las dos partes de enfrente, las dos mangas y la parte de la espalda. Y ahora sí, vamos a continuar tejiendo. Aquí voy a tejer 2 cadenas, voy a dar la vuelta al tejido y voy a tejer 12 puntos altos sobre cada uno de los 12 puntos que tengo.
1. Las dos cadenas que tejimos no las contamos. Tengo un punto, 2, 3 y así hasta tener los 12 puntos. Aquí dejo el punto número 12. Y aquí, antes de pasarme al tejer los puntos de la parte de la manga, voy a tejer una cadena y me voy a pasar al siguiente punto para comenzar a tejer los 16 puntos de la parte de las mangas. Aquí en este espacio voy a cambiar el marcador para saber que ahí en la siguiente vuelta voy a tejer un aumento. Lo mismo vamos a hacer con los otros marcadores al llegar a esa parte. Voy a continuar tejiendo los 16 puntos de la parte de la manga hasta llegar al siguiente marcador. Aquí tejo el punto número 16 y voy a tejer la misma cadena que tejí aquí. Voy a tejer una cadena y me voy a pasar a los puntos que le corresponden a la espalda. Dejo el primer punto, cambio el marcador marcando la cadena que acabo de tejer. Pongo el marcador aquí y voy a continuar tejiendo los 24 puntos de la espalda. Aquí tejemos el punto número 24, tejemos una cadena, ponemos el marcador aquí y continuamos tejiendo los siguientes 16 puntos de la parte de las mangas. Así voy a continuar tejiendo y en cada uno de los siguientes marcadores vamos a tejer de la misma forma como tejí estos otros. Así continuamos hasta terminar la vuelta. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Este marcador lo voy a quitar. Este solamente lo puse para marcar el primer punto de la vuelta, pero lo voy a quitar. Y voy a tejer ese último punto. Y así de esta forma ya está formándose el canesú. Con las dos partes de enfrente, las dos mangas y la parte de la espalda. Aquí se van a ir formando las esquinas de nuestro canesú. Para comenzar la siguiente vuelta voy a tejer una cadena. Esta no la vamos a contar. Volteamos el tejido. Pasando esta cadena, en el primer punto voy a tejer un punto bajo. Una cadena. Voy a pasar estos dos puntos y en este espacio, aquí entre los dos puntos, voy a tejer un punto bajo. Una cadena, paso los dos puntos y en el espacio voy a tejer un punto bajo. Una cadena, paso este espacio y en el siguiente punto bajo. Una cadena, paso este espacio y en el siguiente punto bajo. Una cadena, paso este espacio y en el siguiente punto bajo. Al llegar aquí a los marcadores, ya sea que tengan uno o dos puntos, van a tejer la cadena, se van a pasar al espacio. Aquí en este caso solamente tengo un punto, pero si tienen dos puntos, igual se van a pasar aquí al espacio y van a tejer su punto bajo. Una cadena y punto bajo aquí dentro del mismo espacio. Una cadena y en este primer espacio, igual que en este espacio, voy a tejer un punto bajo. Una cadena, paso este espacio, en el siguiente punto bajo. Una cadena, paso este espacio y en el siguiente un punto bajo. Así continuamos toda la vuelta. Aquí donde tenemos los marcadores, aquí tejemos punto bajo, cadena y punto bajo dentro del mismo espacio. Así voy a continuar yo toda la vuelta hasta terminar. Aquí ya tejí el último punto bajo en este último espacio. Ahora voy a tejer un punto bajo sobre el último punto. Aquí sobre el punto paso el gancho y tejo el punto bajo. De esta manera terminamos esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Tejemos una cadena, volteamos el tejido, pasamos la cadena que tejimos y en el primer punto tejemos un punto bajo. Tejemos otro punto sobre el siguiente punto. Ahora tejemos un punto bajo aquí en el espacio que tenemos aquí, en el espacio que se formó con la cadena que tejimos en la vuelta anterior. Un punto bajo
una cadena. Ahora nos pasamos al espacio de la siguiente cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo aquí en el espacio, una cadena, y estamos aquí en el espacio de cadena donde tenemos el marcador. Aquí tejemos de la misma forma que tejimos la vuelta anterior, un punto bajo, una cadena y punto bajo en el mismo espacio. Una cadena, nos pasamos al espacio, punto bajo, una cadena, en el espacio, punto bajo, una cadena, nos pasamos al espacio y punto bajo. Aquí vamos a ir cambiando los marcadores al espacio de cadena que tejimos aquí donde tenemos los marcadores, para que no se nos olvide que aquí donde tenemos un marcador, aquí debemos tejer 2 puntos bajos dentro del mismo espacio. Yo voy a continuar tejiendo de la misma forma, una cadena, en el espacio de cadena un punto bajo, una cadena, en el espacio de cadena un punto bajo, y así continuamos toda la vuelta. Y aquí donde tenemos los marcadores, aquí vamos a tejer en el espacio de cadenas 2 puntos bajos separados por una cadena en este mismo espacio. Aquí vamos a ir cambiando los marcadores cada vez que demos la vuelta, y así no se nos va a olvidar dónde es que tenemos que hacer los aumentos de 2 puntos bajos dentro del mismo espacio. Una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo en el espacio, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena y punto bajo aquí donde tengo el marcador. Aquí tejo el punto bajo, una cadena y otro punto bajo dentro de este mismo espacio. Aquí voy a cambiar el marcador a este espacio que acabamos de formar aquí en la esquina, para que en la siguiente vuelta no se nos olvide que aquí debemos de tejer un aumento o 2 puntos bajos separados por una cadena en este mismo espacio. Una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, y así vamos a continuar toda la vuelta hasta finalizarla. Aquí voy a terminar esta vuelta. Aquí tengo los últimos 3 puntos. Estas son las 2 cadenas que tejimos para comenzar, esas no las cuento. Voy a pasar estos 2 puntos y en el último punto voy a tejer un punto bajo, de la misma forma como comencé este lado de la vuelta. Tejí un punto bajo sobre el primer punto, pasé estos 2 puntos y en el espacio tejí un punto bajo. Después continué tejiendo una cadena, punto bajo, saltando un espacio, una cadena, saltando un espacio y punto bajo en el espacio. Ahora vamos a continuar esta siguiente vuelta tejiendo una cadena. Volteamos el tejido, voy a tejer un punto bajo aquí en este primer punto, pasando la cadena, en este espacio de cadena un punto bajo, una cadena, y acá en el espacio de cadena tejo un punto bajo, una cadena, y en el siguiente espacio de cadena un punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena y punto bajo. Una cadena, y aquí donde tenemos el marcador, punto bajo, una cadena y punto bajo en el mismo espacio. Cambiamos el marcador a este espacio para que no se nos olvide en la siguiente vuelta que ahí tejemos aumentos de 2 puntos bajos separados por una cadena dentro de este mismo espacio. Una cadena, aquí en el primer espacio de cadena, punto bajo, una cadena, en
en el siguiente espacio de cadena, punto bajo, una cadena, en el siguiente espacio de cadena, punto bajo, y así vamos a continuar toda la vuelta hasta terminarla. Ya saben, aquí donde tenemos los marcadores, aquí tejemos 2 puntos bajos separados por una cadena dentro del mismo espacio. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Tejí el punto bajo en el último espacio de cadenas, tejo un punto bajo en el último punto. Vamos a comenzar la siguiente vuelta con una cadena, volteamos el tejido y tejemos un punto bajo en este primer punto pasando la cadena. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio de cadenas, punto bajo, una cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadenas, una cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadenas. Así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Ya tejí el último punto en el último espacio de cadenas, me paso al espacio donde tengo el marcador y tejo un punto bajo, una cadena y punto bajo. Cambiamos el marcador al espacio de cadenas que se formó. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio de cadenas, una cadena, al siguiente espacio, punto bajo, y así vamos a continuar toda la vuelta. Aquí ya voy a terminar la vuelta, ya tejí la última cadena y voy a tejer el último punto bajo sobre el último punto. Y así de esta forma queda terminada la vuelta. Estas 3 vueltas de puntos bajos que acabamos de tejer las vamos a estar repitiendo, tejiendo una vuelta de puntos altos, 3 vueltas de puntos bajos, una vuelta de puntos altos y 3 vueltas de puntos bajos. De esta forma va a ir creciendo nuestro tejido. Como les digo, repetimos una vuelta de puntos altos, 3 vueltas de puntos bajos y así de esta forma vamos a continuar tejiendo. Ahora vamos a comenzar la vuelta de puntos altos, tejemos 3 cadenas. Y ahora en el primer espacio vamos a tejer 2 puntos altos en el primer espacio de cadenas. Nos pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos. En el siguiente espacio 2 puntos altos. Y así continuamos hasta llegar al marcador. Aquí ya voy a llegar al marcador, ya tejí el último espacio. Voy a tejer 2 puntos altos en el espacio donde tengo el marcador, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora cambiamos el marcador y voy a continuar tejiendo puntos altos en cada uno de los espacios que se formó con las cadenas de la tercera vuelta de puntos bajos. Continuamos con 2 puntos altos en el primer espacio de cadenas y 2 puntos altos en el siguiente espacio. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta terminar. Aquí voy a terminar la vuelta con un punto alto sobre el último punto. Y así de esta forma queda terminada esta vuelta. De este lado comenzamos con 3 cadenas, continuamos con los puntos altos y acá al finalizar finalizamos con 2 puntos altos y un punto alto en el último punto. Ahora vamos a comenzar con una cadena y un punto bajo en el primer punto. Aquí tejemos una cadena, pasamos los 2 primeros puntos y en el espacio ahí vamos a tejer un punto bajo.
una cadena y en el siguiente espacio un punto bajo, una cadena y en el siguiente espacio un punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador. Aquí ya estoy llegando al marcador. Ahí en ese espacio voy a tejer un punto bajo, pasando estos dos puntos altos. Un punto bajo, una cadena y otro punto bajo en el mismo espacio. Cambiamos el marcador. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio pasando los dos puntos y tejemos punto bajo. Una cadena, punto bajo en el siguiente espacio, una cadena y punto bajo en el siguiente espacio. Así vamos a continuar por toda la vuelta hasta terminar. Aquí tengo el último punto bajo y la cadena en el último espacio. Voy a tejer el último punto bajo sobre el último punto. Y así de esta forma terminamos la vuelta. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Tejemos una cadena y volteamos el tejido. Continuamos con un punto bajo sobre el primer punto. Un punto bajo sin separación de cadena en el primer espacio. Punto bajo. Una cadena. Nos pasamos al siguiente espacio de cadena. Punto bajo. Una cadena. Punto bajo. Una cadena y punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Así vamos a continuar hasta llegar al marcador y tejer los aumentos. Aquí ya estoy donde está el marcador. Voy a tejer el punto bajo en ese espacio donde tengo el marcador, una cadena y punto bajo en el mismo espacio. Cambiamos el marcador. Una cadena y punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Así vamos a continuar toda la vuelta. Aquí ya tejí el último punto bajo en el último espacio. Ahora en el último punto voy a tejer un punto bajo sin separación de cadena, punto bajo y así terminamos la vuelta. Ahora vamos a continuar la siguiente vuelta. Tejemos una cadena, volteamos el tejido y sobre el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Ahora tejemos una cadena y en el primer espacio de cadenas vamos a tejer un punto bajo, una cadena y en el siguiente espacio de cadenas un punto bajo, una cadena y punto bajo en el siguiente espacio. Así vamos a continuar hasta llegar a donde tenemos el marcador. Al llegar a donde tenemos el siguiente marcador vamos a tejer de la misma forma los aumentos. Ahora comenzamos la siguiente vuelta, la que corresponde a la vuelta de puntos altos, comenzando con 3 cadenas y en el primer espacio de cadenas vamos a tejer 2 puntos altos. Dos puntos altos y 2 puntos altos en el siguiente espacio. Al llegar aquí a donde tengo el marcador vamos a tejer de la misma forma 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí ya llegué al marcador y como ven tengo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Vamos a continuar tejiendo con 2 puntos altos en cada espacio hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya terminé los últimos 2 puntos altos. Ahora voy a finalizar con un último punto alto sobre el último punto de la orilla. Y así finalizamos la vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo de la misma forma, repitiendo la vuelta de puntos altos, las 3 vueltas de puntos bajos y de esta forma va a crecer nuestro tejido. Y así vamos a continuar hasta tener el tamaño del canesú que necesitamos. Y así de esta forma es como se va a ir mirando nuestro canesú y así va a ir creciendo y vamos a parar de tejer hasta tener la medida que necesitamos según la talla que estemos tejiendo.
Yo voy a continuar tejiendo hasta tener el tamaño que necesito y regreso para separar las mangas. Yo necesito 45 centímetros, entonces al poner así mi cinta tengo 34 centímetros, entonces todavía me falta tejer un buen pedazo más. Entonces voy a continuar tejiendo hasta tener 45 centímetros de ancho, repitiendo las vueltas, como les digo, las 3 vueltas de puntos bajos y la vuelta de puntos altos. Yo ya avancé toda esta parte del tejido y voy a medir y el ancho me da 51 centímetros. Yo al principio la medida que yo tenía eran 45 centímetros, pero decidí tejer otras vueltas más que me dieron 51 centímetros. Esto lo hice porque como la medida que yo saqué era de una blusa y las blusas van más pegadas al cuerpo y pues un suéter ya va más sueltecito, entonces por eso decidí dar unas vueltas más y la medida que me dio son 51 centímetros. Entonces hasta aquí voy a tejer de esta forma y en esta siguiente vuelta ya voy a separar lo que van a ser las mangas o las sisas. Entonces voy a continuar la siguiente vuelta. Esta vuelta en la que yo terminé es de puntos altos. Voy a comenzar la siguiente vuelta con puntos bajos. En el primer punto un punto bajo, una cadena y me paso a este primer espacio. Vamos a tejer de la misma forma como hemos estado tejiendo. Una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo. Así voy a continuar hasta llegar aquí a la esquina. Al llegar aquí al espacio de la esquina vamos a tejer solamente un punto bajo y vamos a tejer, aquí vamos a tejer unas cadenitas y vamos a unirlas en esta otra esquina para formar la manga. Así vamos a unir en con esta otra esquina con unas cadenitas que vamos a tejer. Aquí ustedes van a decidir cuántas cadenitas agregar. Yo voy a agregar 10 cadenitas. Ustedes más o menos ven el tamaño de la manga. Yo aquí voy a medir cuánto miden 10 puntos. Y así más o menos van a ver cuánto les va a crecer la manga a la hora de agregar cadenitas. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. De aquí son 10 puntos. Son las 10 cadenitas que voy a agregar acá. Esto es lo que van a medir. Unos 8 centímetros. Yo voy a agregar 10 cadenitas. Ustedes, depende con el hilo que estén tejiendo, pueden medir así cuando miden los puntos que quieren agregar para que vean cuánto les va a aumentar el tamaño de la manga. Entonces voy a tejer 10 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a pasarme acá a la otra esquina. Me paso acá a la otra esquina y tejo un punto bajo de la misma forma como tejí aquí, un punto bajo, y ya de esta forma tengo el tamaño de la manga para los brazos. Ahora voy a tejer una cadena y voy a continuar tejiendo puntos bajos en cada uno de los espacios. Así voy a continuar hasta llegar a la otra esquina para volver a tejer 10 cadenitas y unir la otra manga. Ya llegué aquí a la otra esquina, voy a tejer un punto bajo, voy a tejer las 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a traer la otra esquina y voy a tejer un punto bajo. Y así de esta forma quedan unidas ya las dos esquinas para formar la manga. Continúo tejiendo de la misma forma, una cadena y puntos bajos, una cadena. Así continuamos hasta finalizar la vuelta. Finalizo la vuelta pasando los dos puntos y tejiendo el punto bajo en la cadena que tejemos al principio de la vuelta. Vamos a continuar la siguiente vuelta, una cadena, volteamos el tejido, tejemos un punto bajo en el primer punto, en este espacio que forma la cadena, un punto bajo, una cadena y nos pasamos al espacio de cadena, una cadena
Nos pasamos aquí al espacio de cadena, una cadena y punto bajo. Así continuamos hasta llegar aquí donde tenemos las 10 cadenas. Al llegar aquí a la orilla, tengo el último punto y tengo las cadenas. Voy a tejer un punto bajo en la primera cadena de las 10 que tejí. Un punto, una cadena, paso una cadena y en la siguiente punto bajo, una cadena, paso una cadena y en la siguiente punto bajo, una cadena, paso un punto y en la siguiente punto bajo, una cadena, paso una cadena y en la siguiente punto bajo, una cadena, y de aquí me voy a pasar a este primer espacio donde está el punto bajo de la esquina. Aquí tengo una cadena y tengo el punto, voy a pasar esos dos puntos y voy a tejer un punto bajo. Y así de esta forma vamos a tejer sobre las cadenas esta vuelta. Una cadena y voy a continuar tejiendo hasta llegar a las otras 10 cadenas. Aquí llego a la otra esquina y voy a tejer la cadena, me paso a la primera cadena que tenemos aquí y de un punto bajo. Una cadena, paso una cadena y en el siguiente punto bajo, una cadena, paso un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, paso un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, paso un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena. Aquí paso la última cadena y el punto bajo que tengo aquí sobre la esquina y en el espacio continúo tejiendo de la misma forma. Así voy a continuar hasta terminar. Ya terminé la vuelta, voy a continuar la tercera vuelta de puntos bajos. La primera vuelta de puntos bajos aquí agregué cadenas, en la segunda vuelta de puntos bajos tejí puntos bajos y voy a continuar la tercera de esta forma, de la misma forma como hemos estado tejiendo. Una cadena, punto bajo en el primer punto, una cadena, me paso al primer espacio, una cadena y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar donde tenemos las cadenas. Aquí ya llegué donde tengo las cadenas, igual tenemos un espacio, vamos a tejer un punto bajo, una cadena, punto bajo en cada uno de los espacios, de la misma forma como hemos estado tejiendo. Así. Y así continuamos toda la vuelta. En la otra parte donde tenemos las cadenas también tejemos de la misma forma hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta. Aquí tengo la otra parte de las 10 cadenas. Tejí de la misma forma que tejí esta. Y de esta forma tejemos las 3 vueltas de puntos bajos. La primera vuelta tejimos cadenas y en la segunda y la tercera ya tejimos los puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta de puntos altos. Comenzamos con 3 cadenas. Damos la vuelta al tejido. Y aquí tenemos el primer espacio. Tejemos 2 puntos altos. Nos pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo de la misma forma como hemos estado tejiendo. Ya vamos a tejer solamente en ida y vuelta. Ya no vamos a tejer aquí en esta parte de las mangas. Las mangas las vamos a tejer hasta después. Y vamos a continuar hasta tener el tamaño deseado para nuestro cardigan, para nuestro suéter o nuestro cardigan. Yo voy a continuar así hasta tener el tamaño deseado. Aquí yo ya he tejido todo el largo que yo necesito para este suéter que yo estoy tejiendo. Este es todo el largo. Ya nada más va a crecer un poquito más según el ancho que yo le quiera dar a esta parte de abajo. Voy a medir el largo que mide desde acá hasta esta parte. Y hasta este momento, aún sin tejerle la parte de abajo y la parte de arriba que va a llevar en el cuello, mide 57 centímetros. Este que yo estoy tejiendo es para una talla grande, entonces mide 57 centímetros. Más o menos el largo total que va a medir van a ser unos
65 centímetros, ya agregándole acá la parte que lleva en el cuello y la parte que lleva acá abajo. Pero eso también, el largo es a gusto de cada quien. Yo ese largo es el que yo quiero darle a mi tejido, por eso lo dejé así. Ustedes lo pueden dejar más corto, cualquier talla que estén tejiendo lo pueden dejar más corto, también lo pueden hacer más largo, ya es a gusto de cada quien. Bueno, pues ahora vamos a continuar tejiendo lo que es la parte de abajo. Aquí en esta parte donde tejimos la última vuelta, yo terminé en una vuelta de puntos altos. Voy a tejer la cantidad de cadenas según el ancho que yo le quiera dar a esta parte. Yo tejí 10 cadenitas y estas 10 cadenitas miden 8 centímetros, pero más o menos por el tipo de tejido que voy a tejer aquí va a reducir unos 2 centímetros. Entonces de aquí de estos 8 centímetros van a quedar más o menos 6 centímetros. Para que tomen esto en cuenta, que esto reduce el tamaño por el tipo de tejido. Después de que tengan las cadenitas que ustedes hayan tejido, van a tejer una más. Yo aquí tengo ya 11, las 10 cadenitas que tejí y más una más, 11. Después volteamos el tejido y vamos a tejer de esta manera. Vamos a tejer puntos deslizados pasando esta última cadenita que tejimos. Pasamos esta cadena, pasamos el gancho en la siguiente y deslizamos el punto. Y aquí marcamos este primer punto. Y vamos a continuar tejiendo puntos deslizados sobre cada uno de los 10 puntos que tenemos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, tomando la hebra así, 6, 7, 8, 9. Antes de tejer el número 10 lo vamos a tejer de esta forma. Pasamos el punto número 10, sacamos pero no deslizamos sobre este punto. Ya que tenemos los dos puntos en el gancho, pasamos sobre este primer punto que tenemos aquí. Pasamos, jalamos y deslizamos por estos dos puntos. Así, de esta forma tenemos los 10 puntos. Marcamos el punto número 10. Deslizamos dos puntos, deslizo 1 y 2. Aquí tengo los 10 puntos ya deslizados sobre las 10 cadenas, más 2 deslizados que están ya sobre el tejido. Volteo el tejido y aquí voy a comenzar a deslizar los puntos. Estos dos últimos que deslicé, sobre estos no voy a tejer. Me voy a pasar al punto número 10 que marqué. Paso tomando solamente la hebra de atrás, la que queda de este lado, y deslizo el primer punto de los 10. Lo voy a marcar para que no se me pierda. Marco ese punto y voy a continuar tejiendo puntos deslizados sobre los siguientes 9 puntos. En el siguiente punto pasamos el gancho, siempre tomando solamente la hebra que nos va a quedar de este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto que tenemos marcado, 10. Tejemos una cadena, volteamos el tejido y deslizamos sobre el primer punto, no en la cadena que acabamos de tejer, sino en la siguiente, que es el primer punto. Pasamos el gancho, deslizamos y marcamos el punto. Continuamos deslizando, siempre vamos a pasar sobre la hebra que nos queda detrás. 2, 3, 4, 5, 6. Este punto se teje
Este punto se teje flojito para que no se aprieten los puntos, porque si los tejemos muy apretado nos cuesta mucho pasar el gancho sobre los puntos, porque este punto se aprieta. 7, 8, 9. Y el punto número 10, pasamos el gancho, tomamos punto y hasta ahí, sin deslizar todavía. Quitamos el marcador. Entonces vamos a tomar el punto, el último punto que está tomado. Aquí tenemos el punto, estiramos el tejido y vemos que se jalan todos los puntos que ya están tejidos, agarrados de este tejido. Jalamos, este es el punto, aquí pasamos nuevamente, tomamos punto y deslizo sobre estos dos puntos. Marco este punto, que es el punto número 10, y vuelvo a deslizar dos puntos como lo hicimos acá. 1 y 2. Volteo el tejido y paso los dos puntos deslizados, y sobre el punto que tengo marcado, ahí voy a comenzar a deslizar el punto. Deslizo el primer punto, lo marco y continúo tejiendo sobre los siguientes 9 puntos. Tejo el último y tejo una cadena, volteo el tejido, paso la cadena y comienzo a tejer en el siguiente punto el primer punto. Marco el primer punto y continúo tejiendo los siguientes puntos. No se olviden de siempre tomar la hebra de este lado, de la parte de atrás. Aquí tengo el punto número 9, paso por el 10. De la misma forma, jalo el tejido y veo cuáles puntos son los que se jalan y me paso por el último que se jala acá, paso, tomo el punto y deslizo sobre los dos puntos. Marco el punto número 10. Voy a deslizar dos puntos, 1 y 2. Siempre marcamos el punto número 10 y deslizamos dos puntos. Volteamos el tejido, paso los dos puntos deslizados y comienzo por el punto número 10. Aquí lo marco. Y continúo tejiendo sobre los siguientes 9 puntos. Tejo el último y comenzamos con una cadena. Volteo el tejido. Siempre de este lado vamos a comenzar con una cadena. Volteamos el tejido, tejemos el primer punto pasando esa cadena y marcamos. Continúo tejiendo. El punto número 10. De la misma forma, jalamos el tejido. Vemos que este es el último que se jala. Ahí paso el gancho, tomo punto y deslizo sobre los dos que tengo aquí. Marco ese punto número 10. Me deslizo dos puntos. Volteo el tejido y comienzo a tejer. Y así es como vamos a continuar tejiendo todo el frente de este lado. Comenzamos por un frente y vamos a continuar por toda la orilla de todo el suéter hasta finalizar acá en el otro frente. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma
y nos vemos al terminar acá. Y continuar tejiendo las dos orillas del frente. Aquí ya terminé la orilla. Por el otro lado del frente comencé aquí, me vine toda la orilla hasta terminar de este lado. Aquí ya tejí la última vuelta de la orilla y voy a continuar tejiendo puntos bajos toda la orilla de uno de los frentes con esta misma hebra con la que vengo tejiendo de acá. Aquí de esta forma tejí, aquí en esta última vuelta tejí igual puntos deslizados. Al llegar aquí vamos a tejer puntos bajos. Aquí en este espacio de puntos altos donde tejimos la vuelta de puntos altos vamos a tejer dos puntos bajos. Y aquí sobre las 3 vueltas de cadena solamente vamos a tejer un punto bajo en esta primera vuelta de puntos bajos. Pasamos la segunda vuelta y en la tercera tejemos un punto bajo. Luego en la vuelta de puntos altos, en el espacio de puntos altos, 2 puntos bajos y otra vez lo mismo. Aquí donde tenemos las 3 vueltas de puntos bajos tejemos en la primera un punto bajo, pasamos el segundo espacio de la segunda vuelta y en el tercero punto bajo. Nos pasamos al espacio del punto alto y tejemos 2 puntos bajos y nuevamente tenemos las 3 vueltas de puntos bajos. En la primera punto bajo, pasamos el espacio de la segunda vuelta y en la tercera punto bajo. Nos pasamos al espacio de puntos altos y ahí tejemos 2 puntos bajos. Tenemos las 3 vueltas de puntos bajos, tejemos en la primera un punto bajo, pasamos el espacio de la segunda vuelta y en el tercer espacio de la tercera vuelta punto bajo. Y así vamos a continuar hasta finalizar en la parte de arriba de nuestro tejido, aquí en la parte del cuello. Al llegar acá a la orilla de la parte de arriba tenemos la vuelta de puntos altos, ahí tejemos los 2 últimos puntos bajos sobre ese espacio y tenemos la vuelta de puntos bajos. Aquí tenemos un punto bajo y aquí vamos a tejer, y aquí en este espacio que se forma aquí donde comenzamos a tejer en el principio del tejido tenemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a voltear el tejido. Después de voltear el tejido vamos a continuar tejiendo puntos deslizados sobre cada uno de todos los puntos que acabamos de tejer, sin contar la cadena esta con la que comenzamos. Pasamos esta cadena y nos pasamos al primer punto y tejemos punto deslizado. Aquí marcamos el punto y continuamos con los siguientes, tomando siempre la hebrita que nos queda de este lado del punto. De esta forma. Así de esta forma vamos a deslizar por todos los puntos. Así hasta finalizar en la parte de abajo. Al llegar aquí continuamos tejiendo deslizando también sobre estos puntos. Así terminamos la vuelta. Vamos a tejer una cadena, vamos a voltear el tejido, pasamos la cadena que tejimos y continuamos deslizando en el siguiente punto. Marcamos y continuamos tejiendo. Tejiendo puntos deslizados, siempre tomando la hebra de atrás. Así continuamos por toda la vuelta. Al terminar la vuelta comenzamos con una cadena, volteamos el tejido y volvemos a comenzar de la misma forma. Pasando la primera cadena, dejemos el primer punto deslizado. Y continuamos deslizando por cada uno de todos los puntos. Así hasta terminar.
Terminamos la vuelta, comenzamos con una cadena, volteamos el tejido y comenzamos tejiendo de la misma forma. En esta vuelta vamos a dejar los ojales para los botones. Voy a comenzar tejiendo el primer punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados, 4 puntos deslizados. Aquí voy a tejer 2 cadenas, voy a pasar 2 puntos y en el tercero deslizo. Así de esta forma nos quedan los espacios para los botones. Depende del tamaño del botón que quieran poner. Si con 2 cadenas está bien el espacio, así lo dejan. Si lo quieren más grande, entonces tejen otra cadenita, pasan 3 puntos y en el cuarto continúan tejiendo. Yo lo voy a dejar con 2. Voy a deslizar otro, entonces llevo 2 deslizados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta distancia para mí está bien. Voy a tejer 10 deslizados después de tejer las 2 cadenas para el primer espacio. Tejí 10. Ahora 2 cadenas, paso 2 puntos y en el tercero hago el primer deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a dejar 10 entre cada espacio, voy a tejer 10 deslizados. Para mí esa distancia está bien. Ustedes van a ir viendo qué distancia quieren dejar entre botón y botón. Es la cantidad de deslizados que van a tejer. Ustedes pueden dejar menos o pueden dejar más, dependiendo cómo les guste. Yo lo voy a dejar con 10. De esta forma voy a continuar tejiendo toda la vuelta hasta terminar. Aquí voy a tejer las últimas 2 cadenas. Voy a pasar 1, 2 y en el último voy a tejer el deslizado. Aquí el ojal me va a quedar aquí justo arriba. Pero acá en el cuello también vamos a tejer una vuelta de puntos deslizados como la que tejimos acá en la parte de abajo. Y entonces ya nos va a quedar aquí un espacio de tejido. Aquí así lo voy a dejar. Voy a tejer una cadena, voy a voltear el tejido, paso la cadena, me paso al siguiente punto y comienzo a tejer los puntos deslizados. Aquí el primero y sobre las 2 cadenas tejemos también un deslizado en cada una. En los siguientes puntos deslizados continuamos tejiendo puntos deslizados sobre cada uno de ellos. Aquí estoy sobre las cadenas tejemos deslizados y continuamos por el resto del tejido. Así continuamos por toda la orilla. Voy a terminar esta vuelta, voy a terminar esta vuelta y voy a tejer una más y después voy a continuar con el otro lado del frente. Aquí ya terminé la vuelta y de esta misma forma voy a tejer el otro lado del frente. De esta misma forma continuamos este lado, solamente que de este lado no le voy a dejar espacio para botones. Igual como tejimos aquí. Aquí ya terminé de tejer la última vuelta en este lado. Di las mismas vueltas que tejí aquí en este lado. Contamos aquí este bordecito que es, aquí tenemos la vuelta de puntos bajos. Esta no la vamos a contar. Contamos una, este bordecito es una. Aquí en medio donde se hace esta como caminito son 2, 3, 4, 5 y esta última 6. Las mismas vueltas que di aquí las di acá, 6 vueltas. Ahora vamos a continuar tejiendo lo que va a ser el cuello. El cuello lo vamos a tejer de la misma forma, tejiendo la misma, igual como tejimos aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo tejimos 10 cadenas, subimos con una cadena, regresamos con puntos deslizados sobre los 10 puntos, tejimos 2 deslizados sobre el tejido, regresamos tejiendo deslizados sobre las 10 cadenas, subimos con una cadena y regresamos. Deslizamos 2 puntos y de igual forma vamos a tejer acá en la parte del cuello. Aquí solamente voy a agregar 1, 2, 3, 4,
5 cadenas. 5 puntos son los que voy a estar tejiendo, 5 deslizados. Aquí tengo 5 puntos, voy a tejer una más. Esta no la contamos, es solo para dar vuelta. Volteo el tejido y voy a comenzar con los deslizados aquí. Y voy a comenzar deslizando, pasando esa cadena. 1, 2, 3, 4. Y aquí en el 5, de la misma forma que tejimos la parte de abajo, pasamos el punto número 5, tomamos punto, pero no lo dejamos ahí. Ahora de este punto donde salen las cadenas, aquí vamos a pasar el gancho, tomamos el punto y deslizamos por estos dos puntos. De esta forma tenemos los 5 deslizados de la cadena. Ahora vamos a deslizar 2 puntos. Esta es una vuelta, este bordecito es otra vuelta. Aquí buscamos pasar el gancho sobre este bordecito que se forma. Pasamos el gancho. Podemos jalar con el mismo gancho de esta forma para abrir. Así. Pasamos el gancho aquí. Deslizamos uno. Y aquí donde hace como caminito en medio es otra vuelta. Ahí deslizamos otro. Y ya tenemos 2 deslizados. Aquí no marqué el primer punto, pero hay que marcarlo para que no se nos pierda y saber cuál es el último punto. Lo marco. También voy a marcar el punto número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marco el punto número 5 para no confundirme con los deslizados. Y a la hora de voltear el tejido, saber que tengo que comenzar donde tengo el marcador. Volteo el tejido. Después de los 2 deslizados, paso estos dos deslizados y donde tengo el marcador, ahí comienzo a deslizar el punto. 1, lo marco, con el mismo marcador lo cambio. Aquí tengo el primer deslizado, 1, 2, 3, 4 y 5. Subo con una cadena, volteo el tejido, paso esa cadena y comienzo con los deslizados. 1, cambio el marcador para marcar ese primer punto y continúo con los siguientes puntos. 2, 3, 4 y aquí donde tengo el marcador 5, pero no deslizo todavía, hasta ahí lo dejo. Entonces quito el marcador, jalamos aquí para ver el último punto que se jala, donde está la unión de esta parte del tejido con esta parte con esta parte de abajo. Jalamos así y vemos cuál es el último punto que se jala. Aquí este es el último punto que se jala, ahí pasamos el gancho y ahora sí deslizo por estos 2 puntos. Marco el punto, deslizo 2 puntos. Aquí este bordecito es una vuelta. Aquí con el mismo gancho abrimos un espacio. Así jalamos, abrimos, pasamos el gancho y deslizamos un punto. Y aquí está el espacio que se forma aquí como el caminito. Aquí deslizamos otro punto y ahora sí volteamos el tejido. Paso los 2 puntos y donde tengo el punto marcado comienzo a deslizar 1 y cambio el marcador. Continúo deslizando. Acuérdense que siempre es tomando la hebra que nos queda para la parte de atrás, hacia este lado del tejido. 3, 4 y 5. Una cadena, volteo el tejido, paso esa cadena y en el siguiente el primer punto deslizado. Cambio el marcador y continúo. 2, 3,
4, 5. Hasta ahí. Otra vez jalo el tejido y veo que este es el último punto que se jala. Paso el gancho, tomo punto y deslizo por estos dos. Ahora deslizo 2 puntos. Aquí ya no tengo el mismo bordecito que se forma acá. Tengo esta parte que se forma aquí donde comencé a tejer la vuelta de puntos bajos. Aquí voy a buscar un espacio. Ahí paso el gancho, deslizo un punto. Y ahora aquí ya tengo la parte donde tengo los puntos bajos de la primera vuelta. Aquí voy a deslizar otro punto. Aquí ya es más fácil porque aquí ya se ven los puntos. Deslizo otro punto. Volteo el tejido. Marcamos el punto número 5. Ya se me había pasado. Paso estos dos deslizados y comienzo donde tengo el marcador. Deslizo el primero y cambio el marcador. Continúo. Subo con una cadena, volteo el tejido. Tejo el primer punto, pasando la cadena que tejimos y marco. Continúo con los siguientes. Y aquí en el punto número 5, de la misma forma, tomamos un punto, esperamos ahí, jalamos el tejido para ver cuál es el punto, pasamos y deslizo por los 2 puntos que tengo aquí. Marcamos. Deslizo 2 puntos. Jalamos un poquito para que se abran. 1. También nos ayudamos con la punta del gancho de esta forma. Jalamos el punto y deslizamos 2. Volteo el tejido y continúo tejiendo en el punto número 5. Y así vamos a continuar tejiendo por toda la orilla del cuello hasta finalizar acá de este otro lado. Yo así voy a continuar hasta terminar. Ya terminé de tejer toda la parte del cuello, ya se ve así de esta forma. Las mangas se ven así, porque yo ya tejí una manga. Ahorita les voy a mostrar cómo tejer la otra. El frente se ve así y la parte de abajo se ve así. Bueno, ahora vamos a comenzar a tejer la manga. Comenzamos aquí en una de las esquinas donde tenemos los marcadores de cuando separamos la sisa. Entonces, en una de las esquinas vamos a pasar el gancho, vamos a tomar un punto, tejemos una cadena, tomando la hebra que viene de la madeja y tomando las 2 hebras que quedan como punta. Una cadena, tomando así todas las hebras para sujetar esta y que no se nos vaya a deshacer o que no se nos vaya a salir. Tejemos otra cadena solamente con la hebra que viene de la madeja y jalamos esta.
y así ya queda sujetada y ya no se va a salir. Ahora aquí tenemos la vuelta de puntos altos. Vamos a continuar tejiendo como tejimos toda la parte del tejido. Después de la vuelta de puntos altos, tejíamos 3 vueltas de puntos bajos. Aquí donde tenemos las cadenas vamos a tejer el primer punto bajo. Después tejemos una cadena y punto bajo aquí en el espacio, una cadena y punto bajo, una cadena y punto bajo. Así toda la vuelta hasta llegar acá al otro marcador. Aquí estoy en la esquina del otro marcador. Aquí tenemos las cadenas donde tejimos en la parte de abajo de la sisa. Aquí me voy a pasar al primer punto y voy a tejer un punto bajo, una cadena, paso un punto y en el siguiente punto bajo, una cadena, paso este espacio y en este punto donde tejimos el otro de la vuelta, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, y aquí ya me paso y deslizo el punto sobre el primer punto bajo que tenemos acá en la otra esquina. Aquí paso en el punto bajo y tejo un deslizado, y así de esta forma terminamos la vuelta. Ahora aquí tejemos una cadena, punto bajo sobre el punto bajo y punto bajo aquí en el siguiente espacio, una cadena y en el espacio punto bajo, una cadena, en el siguiente espacio punto bajo, una cadena, punto bajo, y así vamos a dar toda la vuelta. Al llegar aquí donde comenzamos la vuelta tenemos el último espacio, la última cadena y tejemos un punto bajo. Terminamos la vuelta deslizando en el primer punto bajo que tejimos aquí donde comenzamos la vuelta. Aquí una cadena, punto bajo sobre este mismo punto, una cadena, nos pasamos este punto y en este espacio un punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo en cada uno de los espacios que se forman con la cadenita. Así continuamos toda la vuelta. Aquí para finalizar esta última vuelta tejemos un punto bajo aquí en este espacio, una cadena y deslizamos en el primer punto bajo que tenemos aquí. Entonces esta tercera vuelta terminamos con una cadena, un deslizado sobre el primer punto de la vuelta. Ahora vamos a continuar con la vuelta de puntos altos. Vamos a tejer 3 cadenas y aquí en este primer espacio tejemos 2 puntos altos, así. Nos pasamos al siguiente espacio, tejemos 2 puntos altos, nos pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos, igual como tejimos todo el suéter. Voy a continuar toda la vuelta y continuamos. Aquí voy a finalizar la vuelta tejiendo un punto alto aquí donde tengo las 3 cadenas. Aquí en este punto tejo un punto alto y deslizo sobre la tercera cadena de las 3 primeras que tejí, y así de esta forma tenemos 2 puntos altos. Me deslizo aquí al centro, tejo una cadena y un punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta. Aquí terminamos la vuelta en este último espacio, punto bajo, una cadena y deslizamos sobre el primer punto que tejimos aquí en este espacio. Aquí deslizamos el punto y así terminamos la vuelta. Ahora voy a tejer una cadena y sobre este primer punto tejemos punto bajo y en este primer espacio punto bajo sin separación de cadenas. Ahora una cadena, punto bajo, una cadena, punto bajo en el espacio, una cadena, punto bajo, una cadena y punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta. Aquí tejí el último punto en el último espacio, aquí tejí un punto, luego la cadena y aquí tengo el último espacio, tejo el punto y sin cadena, sin nada, me paso aquí y deslizo el punto. Así, y aquí tengo los 3 puntos y aquí tengo los 3 puntos bajos juntos sin cadena de separación. Ahora voy a tejer la tercera vuelta de puntos bajos. Comienzo con una cadena
y tejo un punto bajo aquí en este primer punto. Tejo una cadena y me paso este segundo punto y en el espacio punto bajo, una cadena, punto bajo, una cadena y punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta. Aquí tejo la última cadena y me deslizo en el primer punto. Y así de esta forma queda terminada la vuelta. Ahora voy a comenzar la vuelta de puntos altos. La voy a comenzar de la misma forma que comencé esta, tejiendo 3 cadenas. Y en este primer espacio, punto alto. Dos puntos altos y me paso al siguiente espacio, puntos altos, 2 puntos altos. Y así de esta forma vamos a continuar tejiendo el largo necesario para nuestra manga, parando de tejer 6 o 7 centímetros antes de tejer el largo total de la manga para tener esta distancia para tejer el puño. Por ejemplo, si el largo total de la manga es de 30 centímetros, paramos cuando tengamos de largo, paramos cuando nos falten 6 o 7 centímetros para tener el largo total y así comenzar a tejer el puño. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener el largo que necesito y para mostrarles cómo tejer el puño. Aquí ya tengo el largo de la manga que necesito, dejando un espacio sin tejer para tejer lo que va a ser el puño. Como les comenté, yo ya tejí la otra manga y queda de esta forma. Les voy a mostrar cómo se teje. Es la misma técnica que hemos estado tejiendo, es la misma que tejimos en la parte de abajo del suéter, en los frentes del suéter y en el cuello. Aquí vamos a tejer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Después de tejer las 10 cadenas, según el ancho que quieran darle a esta parte, es la cantidad de cadenas que van a tejer. Pueden tejer menos cadenas o pueden tejer más cadenas. Después de que tengan las cadenas que ustedes desean ponerle, van a tejer una más. Yo tejí 10, voy a tejer una más. Esta no la voy a contar. Voy a pasarme a la segunda cadena y voy a comenzar a tejer puntos deslizados. Voy a marcar como hemos estado marcando los primeros puntos, porque este punto como que se aprieta y luego nos cuesta trabajo o se nos pierde y ya no podemos ver el último punto o el primer punto. Entonces continuamos deslizando de la misma forma como hemos estado tejiendo las otras partes del tejido. Deslizamos pasando por las 10 cadenas, tomando únicamente la hebra que nos queda hacia el lado de atrás. Cuando ya vamos a tejer el último punto, vamos a pasar como siempre tomando la hebra y tomando punto y hasta ahí. Estiramos y vemos que el punto se estira. Ahí pasamos el gancho, tomamos punto y entonces deslizamos por los 2 puntos. Así. Ahora vamos a deslizar 3 puntos. Jalamos y se jala este punto. Aquí tengo el siguiente punto, deslizo 1, 2 y 3 puntos. Volteamos el tejido. Pasamos estos 3 puntos y sobre el que tengo sobre el punto marcado, ahí voy a pasar. Ahí paso el gancho y deslizo el primer punto. Lo marco para que no se me pierda. Y continúo tejiendo puntos deslizados sobre cada uno de los puntos. Cuando estamos tejiendo de este lado hacia acá, se ve así. Acomodamos el tejido y aquí tenemos los puntos. Entonces continuamos deslizando cada uno. Así hasta terminar todos los puntos, según los que ustedes tengan. Así. Ahora tejo una cadena, volteo el tejido y comienzo a tejer los deslizados pasando esa cadena que no contamos.
Ahí marco ese primer deslizado. Ahí. Y continuamos deslizando los puntos. Aquí, para tejer el último, pasamos el gancho, tomamos un punto, lo dejamos esperar ahí, jalamos y se jala este punto. Aquí deslizamos, sacamos punto y paso y deslizo por estos dos puntos. Así, marco ese punto. Y ahora me toca deslizar 3 puntos. 1, 2, 3. Volteamos el tejido, pasamos esos 3 puntos y sobre el que tengo marcado, ahí comenzamos a tejer. Deslizo, vuelvo a marcar el punto. Esto lo marcamos para que no se nos olvide cuál es el punto y así batallamos menos para saber dónde comenzar a tejer los puntos deslizados. Continuamos tejiendo. Una cadena, volteamos el tejido, pasamos la cadena y sobre el punto tejemos el primer punto deslizado. Marcamos ese primer punto y continuamos con los siguientes. Aquí sobre este último punto pasamos el gancho, tomamos punto, dejamos en espera, vemos cuál es el último punto, jalamos para ver cuál es el último punto que se jala, ahí pasamos el gancho y pasamos por estos dos. Marcamos el punto, deslizamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la orilla del puño de nuestra manga. Aquí terminé la última vuelta, aquí ya no tengo puntos. Voy a deslizar aquí a un espacio para tejer un último deslizado. Aquí ya tejí la última vuelta. Estoy terminando la última vuelta de este lado del tejido. Deslicé un último punto aquí a un espacio para comenzar a cerrar el tejido. Para cerrar el tejido voy a contar, aquí tengo 10 puntos, voy a contar que tenga 10 puntos acá. Voy a contar los 10 puntos, voy a contar estos bordecitos que tengo aquí. Estos, tengo este. Aquí estiramos el tejido, así de esta forma para abrir un poco el tejido y ver y ubicar bien los puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí si quieren marcar este punto para que sepan cuál es el por el que van a comenzar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos marcado el punto número 10 de esta vuelta y aquí tenemos el punto número 10 de este lado. Voy a comenzar pasando este último punto que tengo aquí deslizado. Cuando ya den la última vuelta se deslizan uno más a cualquier espacio que tengan para cerrar ya esta parte del tejido. Entonces voy a pasar tomando una de las hebras del punto, pasando de arriba hacia abajo de esta forma, y voy a pasar también de arriba hacia abajo al mismo tiempo de este lado. Tomo un punto y deslizo por los dos puntos que tengo aquí. De esta forma tenemos el primer deslizado. Ahora me paso al siguiente punto y repito lo mismo. Paso en este punto de arriba hacia abajo y acá me paso al siguiente punto. Aquí tengo el primer punto y aquí está el segundo. Aquí paso el gancho, tomo punto y deslizo por los dos puntos.
Ahora me paso al siguiente de igual forma, de arriba hacia abajo, y luego me paso a este siguiente punto. Tomo punto, saco y deslizo. Me paso al siguiente punto por este otro lado y así. Me paso al siguiente. Así vamos a terminar de cerrar la orilla. Aquí paso por el último punto y por el último punto de acá. Tejo una cadena, corto la hebra y jalo. Quitamos los marcadores y así, de esta forma es como nos quedan terminadas las mangas. Y así, de esta forma ya se van a ver las dos mangas iguales. Y de esta forma finalizamos nuestro tejido. Ya nomás nos queda esconder todas estas hebras que nos quedan y ponerle los botones. Aquí tengo los ojales. Ponemos los botones de este lado. Bueno amigos, pues espero que les guste el tutorial, que se tejan un bonito suéter. Recuerden que lo pueden tejer en todas las tallas, desde la más pequeñita hasta la más grande. Solo es ir siguiendo las instrucciones y de esa forma vamos a sacar el tamaño que queramos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de dejar un like, un comentario y muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Y nos vemos en un próximo tutorial.